Hola chicos, me llamo Yahvé y a manera de continuación, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. En otro video ya hablamos sobre los conceptos básicos de la sexualidad, que creemos que es algo muy importante para vivir plenamente nuestra sexualidad, sobre todo cuando son jóvenes de los que se hablan. Eh, de igual manera, creemos que los métodos anticonceptivos son una parte fundamental de este descubrimiento sexual de los jóvenes. Sobre todo porque a esta es cuando más hay mitos sobre los distintos métodos anticonceptivos, sobre distintas maneras de no correr riesgo de quedar embarazados. Entonces debemos informarnos de manera correcta. Comenzamos. Los métodos anticonceptivos y los jóvenes. No es importante promover el uso de métodos anticonceptivos, MAC por sus siglas, durante la adolescencia. Es controversial, pues las evidencias son contundentes en favor de la divulgación y promoción de su uso por este sector de la población. Eh, Aquí está este juicio moralista de si debemos educar o no a nuestros jóvenes sobre los métodos anticonceptivos, pues se cree que si tienen más información sobre cómo utilizar los métodos anticonceptivos, se tendrá más relaciones sexuales. En lo personal no creo que sea no sea este el caso. Creo que si educamos a los jóvenes sobre cómo vivir su sexualidad, solo lo harán de una manera menos riesgosa. El mejor método será aquel que la adolescente o el adolescente, de preferencia ambos miembros de la pareja, escojan después de haber recibido una completa y detallada información, como esta, ¿no? Bueno, es importante que entiendan que este video es informativo, es darles una introducción a los métodos anticonceptivos, pero no es lo mismo que recibir una orientación médica. Eh, si tienen algunas dudas, si no les queda claro algún tema, si quieren ahondar en, en algún método en específico, pueden y deberían orientarse con algún médico de confianza. Los preservativos no solo van a cumplir de función de prevención del embarazo, sino que también van a prevenir el contagio de infección de la transmisión sexual. Vamos a hablar de esto en el siguiente tema. Una de mis compañeras les dará un recorrido por las ITS, pero sobre todo los métodos de barrera son los que nos ayudan a prevenir más que el embarazo una enfermedad de transmisión sexual. Mm, En la adolescencia son frecuentes los comportamientos sexuales de riesgo, que es lo que les mencionaba antes. Al no tener una adecuada información sobre los MAC, métodos anticonceptivos, y actuar basados en las opiniones y conceptos que pueden estar plagados de mitos y criterios erróneos en la mayoría de las ocasiones. Creo que más que la desinformación, los mitos son los más peligrosos dentro de la adolescencia, porque siempre está el compañero que dice tener más experiencia, que esto le funcionó, y más que nada es como para quedar bien con los demás jóvenes, ¿no? Em, entonces, para informarse sobre algún método anticonceptivo, pueden acudir a algún adulto, algún hermano mayor que tengan, un primo, sus papás, si no se sienten cómodos con esta interacción con sus padres, tal vez pudieran buscar orientación en la escuela,
justamente con la orientadora. Creo que hay muchas figuras de autoridad que los podrían ayudar. Y si no, igual pueden acudir a un médico si está dentro de sus oportunidades. El médico tiene la obligación de orientarlos y de ayudarles a encontrar el método anticonceptivo idóneo para ustedes. Ahora, ¿qué aspectos vamos a considerar para decidir qué método anticonceptivo vamos a comprar? Bueno, primero está el proveedor, ¿no? Eh, la facilidad de acceder a los servicios de atención a la salud, el desconocimiento de los servicios a dónde acudir y burocratizar los sistemas de atención entorpece la confidencialidad y origina demoras inaceptables. Ok, bueno, lo que habla del proveedor es de qué tan fácil es conseguirlos. Por ejemplo, los condones, podemos ir al seguro y usualmente tienen condones gratis. No son la mejor calidad, pero es una manera de conseguir algunos condones, ¿no? Hay algunos métodos anticonceptivos que requieren em, intervención médica obligatoria. Entonces, ese es otro aspecto a considerar cuando hablamos de métodos anticonceptivos. Si bien estos métodos pueden ser muy eficaces, son un poco más difíciles de conseguir. Ahora, los métodos. Es importante poner a disposición del adolescente la gama más amplia posible de métodos, incluida la anticoncepción de emergencia, analizando cada uno de ellos en relación a variables biológicas, psicoafectivas, socioeconómicas y los valores del entorno en que viven. Aquí se refiere sobre todo a a qué método nos conviene más, pero también cuál está más ligado a nuestro ritmo de vida, eh, a nuestro bolsillo, sobre todo, ¿no? Hay unos más caros que otros. Entonces, tenemos que ver qué tan difícil es conseguirlo, qué tan caro es este método y qué implica conseguirlo, ¿no? O ir a donde lo podría conseguir. Tenemos que ver la eficacia, claro. Em, Tal vez en algunos talleres de sexualidad ya les haya mencionado que hay métodos anticonceptivos más eficaces uno que otro. Em, entonces, obviamente es un aspecto a considerar. La seguridad. Hay métodos, sobre todo los hormonales, que van dentro de los que requieren atención médica o asesoramiento médico, porque pueden tener una repercusión eh, física dentro de nuestros cuerpos. Entonces, eso es la seguridad. Por ejemplo, los métodos barrera, es muy raro que alguien tenga problemas con estos métodos, pero se puede dar el caso. Reversibilidad, pues este habla de la capacidad reproductiva, la capacidad que tendríamos de recuperar la capacidad reproductiva al interrumpir el uso. Em, este va más hacia métodos que requieren cirugía, pero igual podría ser un tema a considerar. También podrían entrar los hormonales aquí. Y pues la facilidad y complejidad de uso, relacionada con factores no dependientes del método en sí, tales como el nivel educacional, madurez, psíquica y conocimiento del cuerpo y habilidades manuales. Básicamente aquí nos habla de qué tan fácil es de utilizar un método. En ocasiones hay métodos, tal vez
condón femenino podría ser un poco más complicado que el masculino, entonces tenemos que conocer bien el método que vamos a utilizar. También el condón masculino es normal que es común que existan errores al ponérselo, vaya, por primera vez, ¿no? Entonces tenemos que conocer los métodos que utilizamos. Y, pues el usuario. Hay métodos anticonceptivos que dependen mucho del usuario. Los hormonales, por ejemplo, los métodos que requieren de cirugía. eh, entonces tenemos que contemplar la edad, el grado de maduración psicológica, la actividad sexual. Eh, Hay métodos que nos van a servir más, por ejemplo, el DIU. El DIU está planeado para una mujer que tenga una vida sexual más activa. Pero sobre todo se habla de que es preferible que sea monogámica. ¿Por qué? Les mencionaba al principio que los métodos anticonceptivos, por ejemplo los de barrera, sirven también, tienen un doble uso, que es no embarazarse, no quedar embarazados y no contraer una ITS. Eh, entonces hay métodos anticonceptivos que serán mejores o más útiles para el tipo de actividad sexual que tengamos, ya sea una vida sexual muy activa pero no monogámica, eh, o el DIU que sería muy bueno o muy útil para alguien que tiene una vida sexual muy activa pero monogámica, porque no tiene este riesgo de contraer una ITS. El impacto económico, pues ya lo habíamos mencionado, es importante saber qué tanto vamos a estar gastando y si es factible el estar comprando o gastando en tal método cada vez que vayamos a tener relaciones sexuales. El entorno familiar y social es meramente moral. Es tal vez a algunos padres no les va a gustar que su hija tenga o tenga un DIU, ¿no? Por lo que implica, porque es pensado para mujeres que tienen mucha actividad sexual y no quieren estar gastando en condones, ¿no? Entonces, implica que tienen actividad, no tanta que tengan actividad sexual en abundancia, sino con regularidad. Características de los métodos anticonceptivos. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Eh, Igual es un resumen de la amplia gama de métodos anticonceptivos que hay y de las diferencias que tenemos. Esta es la abstinencia. Es un método más eficaz para prevenir el embarazo y las ITS. Abstenerse del acto sexual no produce efectos nocivos para la salud del adolescente. La abstinencia puede incluir otras formas de expresión sexual. Cuando hablamos de abstinencia, pues es que no exista la penetración, vaya. Eh, pero se puede vivir la sexualidad de distintas maneras, ¿no? Em, claro que a esta edad es algo difícil, requiere asesoramiento y cierta claridad de qué es lo que quieren, ¿no? Pero siempre es una buena opción. Los métodos naturales, se incluye el método rítmico, el moco cervical, temperatura basal y sintotérmico. No son idóneas para utilizar estos métodos en la adolescencia, pues frecuentemente los trastornos menstruales y alteraciones que puedan afectar la pobre eficacia de estos métodos, ¿no? Se los tenía que mencionar, pero sí tienen poca eficacia
y no son los más recomendables para los adolescentes. Métodos de barrera serían los ideales para los adolescentes, son accesibles, baratos, seguros y en raras ocasiones producen efectos sistémicos desagradables. Tienen eficacia inmediata, control por el propio usuario y su uso se inicia y discontinúa fácilmente, lo cual se adapta perfectamente a las características de los adolescentes. Y sobre todo aquí está este segundo factor que es que nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Los métodos barrera incluyen los condones masculinos, los métodos femeninos como condones femeninos, capuchón cervical, espermicidas y diafragmas. Pueden usarse solos o combinados con otros métodos anticonceptivos que no sean de barrera, por ejemplo las píldoras. También es común el usar condón y también usar al mismo tiempo la espuma espermicida, porque eso nos da mayor seguridad de que vaya a ser eficaz los métodos. Si el condón se utiliza correctamente, su efectividad es elevada. Su uso asociado al anticonceptivo hormonal o el DIU, método doble, ofrece una elevada seguridad anticonceptiva y de protección frente a las ITS, lo que hace muy recomendable en los adolescentes. Este método es muy sencillo de usar, como lo vimos, es barato, no necesitas ir al médico, te lo venden en cualquier Oxxo, en cualquier farmacia y no tienen por qué hacerte preguntas realmente. Entonces, es una muy buena opción para un adolescente. Tenemos los dispositivos intrauterinos, ya los mencionamos varias veces, el DIU. Los DIUs poseen una elevada eficacia anticonceptiva y no precisan motivación para su uso. Se insertan durante la menstruación y es un método de larga duración, aproximadamente 5 años. Además del DIU de cobre existen los métodos como la hormona levonorgestrel. Los DIUs precisan inserción por un profesional y tolerancia al examen ginecológico para el adolescente. En mi opinión, es un muy buen método anticonceptivo, pero sí precisan, como lo vemos aquí, de un médico. Y no solo es que el médico lo coloque, sino que también es recomendable mantener cierto seguimiento sobre el DIU. Entonces, sí es un método anticonceptivo muy eficaz, pero es un poco más complicado de utilizar. Y esta es la parte, digamos, no mala, pero sí importante a la que le tenemos que dar cierta luz, es que los DIUs no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Se describe una relación entre su uso y el incremento de la enfermedad inflamatoria pélvica. El DIU es muy bueno para evitar como anticonceptivo, ¿no? Pero no nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, se podría acompañar si son encuentros fortuitos, se podría acompañar el DIU junto con un condón masculino tal vez, ¿no? Que sí nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Los adolescentes pueden usar los DIUs sin peligro cuando mantienen relaciones estables y mutuamente monógamas, que es lo que les había mencionado, es el uso para el que está pensado, ¿no?
es importante enseñarlas a verificar si hay signos de expulsión del dispositivo. Esto puede hacerse tocando el hilo del DIU en la apertura cervical. Lo más recomendable es visitar periódicamente a un ginecólogo. Entonces, si quisiéramos utilizar el DIU, que si quisieran utilizar el DIU, tendrían que acudir a un médico y no solo es la inserción, sino que también tienen que recibir cierta orientación por parte del médico para que puedan estarlo checando constantemente y si no, pues igual estar visitando al ginecólogo con regularidad. Y por último están los anticonceptivos de emergencia. Se refiere al uso de anticonceptivos para prevenir el embarazo después de un acto sexual sin protección. Es muy normal entre los adolescentes tener coito sin protección. Aquí es donde entran los mitos, donde entran los métodos naturales, digamos. Por ejemplo, el coito interrumpido, que es muy peligroso en cuestión de natalidad, ¿no? Eh, no hay nada más que el propio adolescente que controle cuándo un espermatozoide pueda entrar o no en el cuerpo femenino. Y muchas veces no existe un control tan marcado de esto. Pocos adolescentes conocen de su existencia a pesar de que es particularmente importante para ellos. Entonces, un anticonceptivo de emergencia no, ok, esta parte es importante, no podemos utilizar los anticonceptivos de emergencia cada vez que tengamos coito. Eh, por eso es importante tener condones a la mano, tener algún otro método anticonceptivo establecido. También están los hormonales, están las pastillas anticonceptivas, eh, que es para la mujer, donde se va a estar tomando pastillas con regularidad. em, pero ya dependen más de qué tan maduro es el cuerpo femenino en ese momento. Eh, entonces, un anticonceptivo de emergencia es cuando no tuvimos ninguna otra opción de método anticonceptivo a la mano y pues no queremos quedar embarazados, ¿no? Entonces es importante saber esta parte, pero no podemos usarlos con regularidad porque tienen efectos muy fuertes dentro del cuerpo femenino. Un ejemplo de cuándo se deben utilizar o se pueden utilizar los anticonceptivos de emergencia es no usar un método de barrera en cada acto sexual por descuido, tener relaciones sexuales no previstas y sin anticonceptivos disponibles y usar un método anticonceptivo incorrectamente como que se haya roto el condón, se sale, se puso mal, entonces, bueno, y claro, los casos de violación, ¿no? Entonces, los anticonceptivos de emergencia es muy importante tenerlos presentes, pero nunca van a ser tu primera opción. Y bueno, es todo lo que les puedo decir sobre anticonceptivos de emergencia por el momento. Se nos acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias por prestar atención. Nos vemos hasta la próxima.